680 se puede captar energía de luz con ondas de 780 de longitud y el otro con 700 de longitud. Entonces la respuesta para eso sería la respuesta C. 780 nanómetros de longitud. La siguiente pregunta es: en la fotosíntesis, el proceso que permite la liberación de oxígeno en la molécula es, claro, fíjense aquí como en la fotólisis del agua, esta molécula de agua se está rompiendo y se rompe en protones y en oxígeno. El oxígeno proviene del agua. Entonces la respuesta sería fotólisis del agua. La pregunta número 3 dice sobre la fosforilación cíclica. Hay que tener mucho cuidado en la cíclica y acíclica. Aquí tenemos el fotosistema. Fíjense cómo los electrones van avanzando del citocromo, plastocianina. ¿Quién es el fotosistema humano? En la acíclica, el electrón que viene en este camino del punto rojo, de aquí se pasa al LAS B, que es el último aceptor. Pero ese es en la cíclica. En la cíclica, de lo que nos preguntan, el electrón viene así. De aquí pasa a la peroxina y de la peroxina no se va al LAS B. Otra vez se regresa aquí al citocromo. Del citocromo a la plastocianina. La plastocianina es el fotosistema 1. De verdad a la peroxina. Y en este momento en que el electrón está girando, libera energía. ¿Saben para qué va a servir esa energía? Para que el ATP sintetasa, fabrique ATP a partir del ADP y ATP. O sea, este ATP no se puede fabricar si no hay movimiento de electrones. Este electrón es quien le da energía suficiente para que esta enzima una estos dos tratos y le vuelve el ATP. Si tú paralizas este electrón, no se va a fabricar ATP. Y el ATP puede servir para muchas cosas, por ejemplo para la síntesis de litio, para la síntesis de grasa, para que puedas engordar. Hay pastillas que bloquean esto. Y al bloquear esto, no se fabrica esto. Y al no fabricar esto, y no aumenta esto. La respuesta es sobre la fosforilación cíclica. Señálenlo por eso. Se obtiene ATP. Claro que sí se obtiene ATP. La pregunta número 4. La fase luminosa de la fotosíntesis y la fase oscura ocurren en, efectivamente, la fase luminosa sucede en el fotosistema 1. Aquí está el cloroplasto, y la fase luminosa se realiza en estos silacoides y la fase oscura se realiza en el estómago. La respuesta es la que hemos marcado 2-3. La siguiente pregunta dice: los productos finales de la fase luminosa son los... Pero de la fase luminosa nos lo están preguntando. Entonces en la fase luminosa nosotros tenemos bien. Aquí están todas las proteínas transportadoras de electrones, del fotosistema 2 y del fotosistema 1. Y me preguntan, en la fase luminosa, los productos finales son... ¿Qué se produce en la fase luminosa? ¿Se produce ATP? Se produce ATP. ¿Se produce NADPH2? Y se produce NADPH2. ¿Se produce ROC? Estos tres se producen. ¿Están los tres? No, hay dos nada más. ¿Cuál de los dos? La E. Muy bien. La respuesta es la E. 6. La clorofila es un pigmento principal que contiene como molécula. Bueno, eso ya lo saben incluso por bioquímica todos ustedes. La clorofila tiene 4 anillos pirrólicos. A estos 4 anillos se llama tetrapirrol, y al centro, como una corona, tiene un átomo de magnesio y tiene una cola de ácido graso llamado fitol. Esta cola es la parte hidrófoba. Todo este tetrapirrol o anillo porfirínico es hidrófila. Y en este tetrapirrol al centro está el átomo de magnesio. Es quien le da el color verde a la clorofila, y por
ser verde la clorofila, le da color verde al cloroplasto, y por ser verde el cloroplasto le da verde el color de la hoja. Entonces la respuesta sería el pigmento. La pregunta 7. La siguiente reacción en la fotosíntesis ADP y ATP se denomina. Esto ya lo habíamos estudiado hace un momento en las etapas de la fotosíntesis. La fotosíntesis tenía ¿cuántas etapas? La fase luminosa. La fase luminosa tiene 4 etapas. La fotoexcitación de la clorofila, la fotólisis del agua, la fotosolución y la fotofosforilación. La fotofosforilación puede ser cíclica o acíclica. Es aquí donde se fabrica el ATP, la síntesis de ATP se llama fotofosforilación. La respuesta es entonces la que se encuentra ahí. 8. Sí, pero no le digas a su compañero, porque tiene que estar atento. Hay algunos que vienen a marcar claves nada más, no está atendiendo a la situación, por favor. Una de las afirmaciones incorrectas con respecto a la fotosíntesis es, a ver, incorrecta. ¿Se producen sustancias orgánicas y libera oxígeno? Sí. ¿Se utiliza agua y CO2? Obvio. ¿Se produce un aumento en el precio de la planta? ¿Cómo se podría explicar eso? Si la planta fabrica glucosa, la glucosa se almacena como almidón, pues va aumentando de precio. Verdadero. Ahí me equivoqué, profesora. La D se libera energía. La fotosíntesis es anabólico o catabólico. Catabólico, degradación. La respiración es catabólica. Y en el anabolismo no hay liberación de energía, hay consumo de energía, porque es energónico. Entonces, esa es la respuesta. Siguiente. En el caso de la fotosíntesis, hay dos tipos de fotosíntesis. La fotosíntesis oxigénica, que libera oxígeno, y la anoxigénica, que no libera oxígeno. ¿Y por qué libera oxígeno? El oxígeno venía del agua. Entonces, si este no libera oxígeno, entonces no trabaja con agua, trabaja con sulfuro de hidrógeno. Es decir, aquí está mal, hay que corregir, sería con S2H, hidrógeno. Entonces lo que va a liberar son gases de azúcar. Entonces esto se denomina fotosíntesis anoxigénica. En este caso sería SH2, aquí hay que corregir que es SH2, y la respuesta sería que alternativa. ¿No hay? ¿Perdón? La E, pues la E. En el ciclo de Calvin, ¿este es fase luminosa o fase oscura? Pero que en el ciclo de Calvin, pues fase oscura. En el ciclo de Calvin, en la fase oscura, ¿qué es lo que sucede? La molécula reducida que sirve de base para la formación de moléculas orgánicas como la glucosa y luego para regenerar la glucosa 1-fosfato es, ¿cuál sería la respuesta? La ribulosa 1,5-fosfato. ¿Este de dónde viene? Del glicerol de hilo. Y de este mismo glicerol de hilo se fabrica glucosa. Entonces la respuesta sería el glicerol de hilo 3-fosfato. Fíjense aquí, este gliceraldehído es la que va a regenerar a la ribulosa. Y luego también de ese gliceraldehído que se fabrica la glucosa. Esa es la molécula más importante en el ciclo de Calvin, no te olvides. ¿Cuál es la PDS del ciclo de Calvin? Esa es la molécula más importante, el gliceraldehído. ¿Por qué? Porque de ahí se obtiene glucosa y de ahí se vuelve a regenerar ribulosa para que continúe el ciclo. No es el gliceraldehído. La respuesta sería la alternativa C. Muy bien. Ahora vamos a pasar nosotros a otro tema, respiración celular. Esta es otra pregunta clásica de San Marcos. En la respiración celular, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta?
respiración anaeróbica, señale la alternativa falsa. ¿Qué se dice? El ascensor de hidrógenos y electrones es una sustancia diferente al oxígeno. Claro, porque la respiración aeróbica, el último ascensor de protones y electrones es el oxígeno. En cambio, la respiración anaeróbica, el último ascensor de protones y electrones no es el oxígeno. Es una molécula orgánica o tal vez otra sustancia química. Entonces la respuesta sería ahí. C. El piruvato entra en el ciclo de reacciones. ¿Cómo va a entrar el piruvato a la mitocondria en anaeróbica? Y la anaeróbica se realiza solamente en el citoplasma. La aeróbica es donde entra ya la mitocondria. La 12 dice, se realiza en la matriz y en las crestas de la mitocondria. En la matriz y en las crestas. Ya esto es obvio porque se supone que en la matriz, ¿quién se realiza? El ciclo de Krebs. Y en las crestas, estas son las crestas, la cadena respiratoria que tiene dos etapas, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En la matriz ciclo de Krebs. La respuesta es la alternativa E, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. El piruvato, antes de la entrada al ciclo de Krebs, sufre un proceso de descarboxilación oxidativa. Esto es bastante interesante porque muchos alumnos desconocen esta etapa, le llaman algunos acetilación a este de aquí. O sea, una vez que ya tenemos al piruvato, este piruvato tiene que ingresar al ciclo de Krebs, pero previamente se le arranca un carbono. ¿Para qué? Para que se transforme en acetilo. ¿Ves? Y a este proceso se llama descarboxilación, claro, porque le estamos quitando carbono. Y también se le arranca hidrógeno. A este proceso se llama deshidrogenación. El carbono que se le quita sale en forma de CO2 mismo. Aquí está. Y el hidrógeno forma el nada. Esto, a este proceso se llama acetilación. Recién este ingresa al ciclo 3. El acetilo junto al acetil encima ingresan los dos al ciclo de Krebs. Pero esta etapa nada más se realiza en la matriz mitocondrial. Este es previo al ciclo de Krebs. A este proceso se llama acetilación. Hay que tener mucho cuidado con el proceso de acetilación. Entonces la respuesta de la pregunta 3 sería ¿cuál? La E, acetilcoenzima. Esa es la respuesta. 14. El ciclo de Krebs contiene moléculas transportadoras de electrones. Esta es buena pregunta para el examen de septiembre. El ciclo de Krebs contiene moléculas transportadoras de electrones que participan en la cadena respiratoria. ¿Quiénes son? Mira todo lo que se produce en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se produce todo lo que está de color azul, este amarillo se produce ATP, y aquí no le han puesto de otra manera, es el FAT. Aquí hay un FAT y ¿cuántos NAD? ¿Cuántos NAD hay? 3, pues 3 NAD se producen en cada vuelta. Ya. ¿Y qué hace el NAD y el FAT? Se van a la cadena respiratoria, a la cresta mitocondrial. Nos están preguntando sobre este. Durante la oxidación completa de durante el ciclo de Krebs contienen moléculas transportadoras que participarán en la cadena. ¿Cuáles son estas moléculas que transportan electrones? El NAD y el FAT transportan electrones y protones, no solamente electrones. La respuesta sería la B. Siguiente. Durante la oxidación completa de la glucosa se excede la Esto va a depender de quién. Esto va a depender de la lanzadera. Lo normal es que sin lanzadera se fabrica esta cantidad, 32. Pero si utilizo malato aspartato, aumenta 6 ATP más, serían 38. Y con los otros 4 aumentan 4. 4 más 32, 36. Este sin lanzadera. Este con lanzadera malato aspartato. Este con lanzadera quitarol.
balance energético en la respiración. Hay que tener cuidado con eso para los exámenes. Muy bien. Siguiente pregunta, 16. Sobre la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, eso se da en las crestas mitocondriales. ¿Qué se puede estimar? ¿Cuál sería tu respuesta, Pedro? En la cadena respiratoria. Produce la mayor ganancia de ATP. Verdadero, porque aquí es donde se produce 28 moléculas de ATP. Estamos en el ciclo de Krebs, 2 ATP peso y en la glucólisis ATP. Ya, verdadero. Se registra en la matriz mitocondrial, no, en la cadena se cree la cresta, esta sería la cresta mitocondrial. Por cada NADH que ingresa se forman 3 ATP, verdadero. Por cada fase se producen 2 ATP, verdadero. La respuesta es 17. Sobre la glucólisis. Bueno, la glucólisis, ustedes recordarán, tiene varias etapas. En este proceso de la glucólisis se obtiene como ganancia neta 4 ATP. A ver, cuenta cuántos ATP se han fabricado. Aquí hay 2 ATP y aquí hay 2 ATP. ¿Cuántos son? 4 ATP se producen. Pero aquí has gastado un ATP y aquí has gastado otro ATP. Gastado. Entonces la ganancia neta sería 4 menos 2, 2. Y aquí dice 4. Falso. La ganancia neta es 2 ATP. De una molécula de 6 carbonos se obtienen 2 moléculas de 3 carbonos. Verdadero, claro. La glucosa tiene 6 y el topiruvato tiene 3 carbonos. Verdadero. La otra dice, se producen dos NADPH. ¿Hay NADH? ¿Cómo que no? Se producen 2 NADPH en la glucosa. Siguiente. En la levadura se realiza en la membrana celular. La levadura es un hongo unicelular que hace fermentación alcohólica. ¿Recuerda de levadura de cerveza? Entonces eso sería falso, porque cómo va a realizarse en la membrana. La respuesta ya está clara. Encuentren la alternativa que complete adecuadamente el siguiente enunciado. La degradación metabólica de la glucosa hasta piruvato es un proceso aeróbico o anaeróbico. Esa es buena pregunta. ¿La glucólisis es aeróbico o anaeróbico? Siempre hay discusión entre los profesores de biología. Porque hay muchos libros de academia hablan de glucólisis aeróbica y glucólisis. No puede haber glucólisis aeróbica anaeróbica. O es aeróbico o es anaeróbica. La glucólisis, ¿cuándo se llama pues aeróbico? Esta no tenemos la definición. Se denomina aeróbico cuando el último aceptor de protones y electrones es el O, y anaeróbica cuando no es el oxígeno, no se repite. Aquí se liberan protones. Cuando pasa bota hidrógeno, protones. ¿Quién se queda con ese hidrógeno? ¿El oxígeno? No. ¿Quién se queda? Nada. ¿Y qué se forma? Nada que otro. Entonces el último aceptor de protones aquí fue el oxígeno. Entonces la respiración es aeróbica. ¿Qué cosa es respiración anaeróbica? La glucólisis es anaeróbico estricto. Siguiente pregunta. En el ciclo del ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico es el ciclo de Krebs. Se producen 2 moléculas de... ¿Y qué más se produce? Las que donan sus protones y electrones al sistema remolcador de electrones produciendo ATP. Bueno, esta otra parte hemorragia se producen 3 moléculas de NADH y un KDH, los cuales van a donar ya a la cadena. La B sería la respuesta de la D. El aceptor final de electrones en la respiración celular es el aceptor final de electrones. Mira, toda la línea anaranjada es el electrón como va caminando. Finalmente este electrón se queda con el oxígeno para tomar agua. El último aceptor de electrones en la respiración es el oxígeno. En cambio en la fotosíntesis era el NADP. La respuesta sería entonces la 20. Muy bien. Esas son las preguntas de respiración celular. Y estás muy mal
Entonces, tienes que repasar. Práctica para el alumno dice mitosis. A ver, esta rápidamente, esto es más sencillo. A diferencia de las células vegetales, las células animales forman el uso mitótico por medio de... A diferencia de la vegetal. Alternativa. ¿Cuál? Bueno, la verdad me están sorprendiendo ingratamente jóvenes. Eso tiene que un alumno de repaso no sepa esto. ¿En qué se diferencia pues la mitosis animal de la mitosis vegetal? En que la mitosis animal tiene centriolos y la mitosis vegetal no tiene centriolos. ¿Y por qué es importante los centriolos? Los centriolos sirven para formar el uso acromático. Entonces, en el caso de las plantas, no van a tener estos centriolos. ¿Y de dónde se forma? Este es el uso acromático que está muy claro, el que agarra todo. En la planta se produce de los agentes polares. Los animales tienen de los centriolos. Por eso la mitosis animal se llama mitosis astral y de la vegetal es mitosis anastral. La respuesta es la C. Esa es la diferencia. 2. La etapa de mayor duración en el ciclo celular, ¿cómo se llama? Claro, el ciclo celular tiene interfaz y división. Todo dura 15 horas. La interfaz dura 15 horas, la división 1 hora. La respuesta sería esta. 3. La mitosis es una fibra diploide que tiene como resultado dos células. Esta, si tiene 4 cromosomas, al final sus hijas, las 2 hijas van a seguir teniendo 4 cromosomas. 2 células diploides. 4. El proceso más importante en la interfase. La interfase tiene el periodo G1S, que ¿cuál es el más importante? La duplicación del material genético o el ADN. Tiene que duplicar para que se repara. El proceso no sucede en la mitosis de las células vegetales, pero que no sucede en las células vegetales. Lo que pasa es que en las células animales, cuando ya termina la mitosis, se estrangula así la célula. En cambio, en la vegetal no hay estrangulación, sino es de adentro hacia afuera, se forma una placa. Entonces, ahí la respuesta sería la de citocinesis por estrangulación. Eso no sucede en la planta. Con respecto a la mitosis, en la prófase las células presentan 4 centriolos, 2 nada. Perdón. Un momentito, quiero que veas esta de aquí. Hay que tener mucho cuidado porque aquí viene la confusión. En prófase jóvenes, ¿cuál es el centriolo? Vean. ¿Se acuerdan que los centriolos están aquí en perpendicular como la letra E? Ya, pero el centriolo es cada cilindro, pues. Entonces, aquí hay 2 centriolos, por eso se llama diplosoma. Y aquí también hay 2 centriolos, en total son 4. ¿Ves? Mucho creen que hay lona. Hay 4, entonces es verdadero. En la anafase ocurre la máxima condensación de los cromosomas. Eso es en betafase se ven los cromosomas. Siguiente, en la profase la carioteca está presente y completa. No, pues en la profase la carioteca ya se está desintegrando. Vale. En la anafase las cromátides migran hacia los polos. Alto para eso. Aquí estás viendo la anafase. Aquí están viendo la anafase. Y fíjense, los cromátides se han separado y están migrando a los polos. Bueno, las cromátides se separan y migran a los polos, ¿verdad? Pero, 7.
La formación del uso acromático es un evento que ocurre en ¿dónde se formará el uso acromático? En metafase se forma el uso acromático. ¿Saben qué cosa es el uso acromático? Cuando, ¿te acuerdas que había 4 centriolos en profase? Ya estos centriolos van a migrar a los polos opuestos. Pero al migrar van a empezar a formarse fibras llamadas uso acromático. Todo lo que está de color anaranjado es el uso acromático. Aquí están migrando, miren los centriolos y se está formando el uso acromático. ¿Y eso en qué etapa se forma el uso acromático? En la profase. A ver, después de esta hora voy a otros repasos de información interna y buscar mejor ustedes. Pero tengan cuidado, porque yo no considero la misma carrera que ustedes. Y aquí al frente, eso pueden estar estudiando muy bien, con cuidado. A ver, profesor, voy a responder bien la pregunta 8. A ver, responde la pregunta 8. Claro, porque hace un momento hemos dicho pues la etapa más importante del periodo este donde se sintetiza el ADN. Muy bien, 9. El evento básico y fundamental que garantiza el resultado de la división mitótica es la... Jóvenes, nunca se olviden de eso, vean. En la interfase hay el 1 y el 0. Y este de aquí, miren lo que dice aquí. Esta es la etapa más importante. Entonces, obvio que en la pregunta 9 la respuesta es la replicación del ADN. Bien. Disco proteico laminar en el cual se unen las fibras del uso acromático. Disco proteico. Yo les aseguro que la gran mayoría de ustedes, yo les pregunto cuáles son las etapas de la mitosis, no saben. Profase, metafase, anafase, pero citocinesis también. La citocinesis es la parte final de la célula. ¿Cuántas etapas tienen ustedes? ¿Ves que estas manos? Esas siempre te olvidas. Siempre te olvidas esta. En profase, que está arriba de esta, el núcleo desaparece, los centriolos migran a los polos opuestos, se forma el uso cromático, la cromatina indica los mensajes para formar los cromosomas. ¿Qué pasa entonces en prometafase? Los centriolos están llegando ya a los polos opuestos. Miren, el uso cromático ya prácticamente está bien formado, de línea punteada. Los cromosomas también ya se pueden ver. Pero es en esta etapa donde el uso acromático, que son proteínas filamentosas, y los cromosomas son como los peces, el uso acromático actúa como caña de pescar, atrapa cada cromosoma. ¿Y dónde lo atrapa? En la parte media llamada cinetoporo, un centrómero. Y en ese centrómero, que es la parte angosta, hay un anillo como la correa que tengo aquí, proteica. Y esa proteína, que aquí está de color verde, se llama cinetoporo. Y miren cómo las fibras del uso se incrustan en ella, ¿ves? Para que luego lo pueda transportar. Yo creo que la pregunta hace referencia a este gráfico que se observa con gran nitidez en la pantalla. El disco proteico deslaminar, la cual se une a la fibra del uso cromático en la división celular, se denomina cineto. ¿Eso en qué etapa está pasando? En la prometafase. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el capítulo de bioenergética por celular. Esta mitosis de ha sido solamente lo que sí, por favor, la 10. No tenemos tiempo, es el tema de genética, porque de eso quiero el examen con la pregunta de genética. A ver, empezamos. Genética. El alelo que expresa solo
el alelo que se expresa solo en estado homocigótico se llama el domi, dice ahí un joven el dominante. Otro que dice, se observa la pantalla, ¿verdad? El recesivo. Claro, miren, este dominante con mayúscula y este recesivo con minúscula. Si yo pongo homocigote dominante, el dominante se expresa. Si yo pongo heterocigote, ¿quién se expresa? El recesivo, el dominante. Entonces, para que se exprese el recesivo, solamente se expresa en homocigote. No se puede expresar en heterocigote. La respuesta era la alternativa A. En un cruce de organismos monohíbridos, ya no vamos a poner el tipo, pero solamente te quiero aclarar que la palabra mono es uno, híbrido es sinónimo de heterocigote, entonces un monohíbrido A mayúscula, A minúscula. Entonces vas a cruzar dos de estos. Y hacia el ojo ustedes pueden ver que sale solamente un homocigote recesivo, ¿verdad? Los otros van a ser dominantes. El rasgo físico dominante se va a expresar, entonces serían 3 a 1. Fenotipo me pregunta. Fenotipo es rasgo físico. 3. Los genes participan en más de una característica. Bien. San Marcos no incluye en su prospecto jóvenes pleiotropismo ni equidad. No está en el prospecto, no está en su libro, no explica. Por lo tanto, uno debe entender que no van a preguntar porque no está en la regla. Pero a veces San Marcos sale de las casillas y pregunta algo que no enseña. Como ahí en el simulacro vino que no les considera una cosa primaria. Ya, entonces hay que estar preparados para todo caso. ¿A qué se denominan genes pleiotrópicos, profesor? Miren, imagínate que este joven, este es un cromosoma y los cromosomas están aquí. Este es el gen pleiotrópico. Este gen sirve para fabricar tejido conectivo. Gracias a este gen tiene el tejido conectivo. ¿Pero por qué le llaman pleiotrópico? Espérate. Este gen sirve para fabricar tejido conectivo. Este tejido conectivo, ¿dónde lo vas a encontrar? Tú lo vas a encontrar, por ejemplo, en la piel, ahí o no tejido conectivo. Ya, uno sería en tu piel. O sea, cuando tú naces, en tu piel tienes tejido conectivo gracias a este gen. Pero resulta que en tu corazón, la arteria aorta también tiene tejido conectivo en tu pared. Entonces, este gen también ha servido para formar el tejido conectivo de la arteria aorta. ¿Dónde más se encuentra tejido conectivo? Tejido conectivo encuentras a nivel de los tejidos propiamente dicho. El tejido conectivo conjuntivo en la sustancia intercelular tiene tejido conectivo. ¿Dónde más tengo tejido conectivo? Tejido conectivo tengo en los ligamentos de los huesos. ¿Dónde más tengo? Aquí todos los órganos tienen tejido conectivo. Este gen se llama gen pleiotrópico porque se manifiesta en diferentes órganos del cuerpo. Porque normalmente el gen se tiene que manifestar en un rato, ¿verdad? Por ejemplo, digo, el gen para el color de los ojos, ¿dónde se manifiesta? En el ojo, si lo sabes manifestar el dedo por el qué. Esos son los genes pleiotrópicos. ¿Qué sucede si un paciente, como el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, sufrió de un trastorno de este gen? Entonces no se forman tejido conectivo en estos órganos. La arteria aorta, que es gruesa como una manguera, se puede reventar. Por parte de la piel se empieza a descamar, los huesos se fracturan rápidamente. Tiene una serie de malestares porque este gen servía para varios órganos. Todos estos órganos quedan afectados. Por eso se llaman genes pleiotrópicos, porque actúa en varios sistemas. Bueno, la respuesta ahí sería la C. Una de las formas o variantes de un gen ocupado en el locus de un cromosoma, ¿cómo se llama? Ahí está escrito. Se denomina alelo a una de las posibles formas alternativas o variantes de un gen. Un gen siempre tiene dos alelos. Y esos alelos pueden tener diferentes variantes. Por ejemplo, el gen para el color de ojos. ¿Qué alelos puede tener? Ojos verdes, ojos celestes, ojos negros. Estos se llaman alelos. El alelo son las variantes de un cuerpo. La respuesta es la B.
5. ¿Cuántos tipos diferentes de gametos se forman en 7 genotipos? Ya, ten cuidado, cuando te piden gametos diferentes, solamente tienes que agarrar todos los que son heterocigotes. Por ejemplo, en este de aquí me dice A mayúscula, no es hetero. Al costadito está B mayúscula, no es hetero. C minúscula, no es hetero. Y el D mayúscula es hetero. Uno nada más hay. Entonces el número de gametos se calcula con la fórmula 2 a la n, donde n era el número de heterocigotes. Ahí hay uno nada más. Entonces 2 a la 1, ¿cuánto es? 2 gametos diferentes nada más puede formar eso. A ver, en el otro, ¿cuánto? Heterocigotes. 3, 2 al cubo, 8. En el otro hay 2 heteros, 2 al cuadrado, 4. La proporción fenotípica encontrada en la descendencia del cruzamiento entre individuos heterocigotes para ambos caracteres en codominancia completa es... Bueno, no, lo que pasa es que aquí te dice la proporción fenotípica, o sea, randofísica, encontrada en la descendencia del cruzamiento entre individuos heterocigotes. Pero yo tengo entendido que un día ya no está así, joven. Entonces me están pidiendo que cruce individuos heterocigotes. Pero para ambos caracteres. Si me dicen para ambos caracteres, me están hablando para cuándo. Entonces, este tiene que ser así, B mayúscula, B minúscula, y el otro así, y el otro también. Lo voy a poner aquí. Eso tiene que quitar. O sea, te están pidiendo el cruce de 2 símbolos. Pero hay una palabra que no te atormenta, fíjense, más abajo dice, con dominancia completa. ¿Qué te hace entender? ¿No te acuerdas de los 3 modos de expresión genética? Hay 3 modos. Dominancia completa, codominancia y dominancia intermedia. Entonces, Mendel, ¿con cuál nada más conocía? ¿Cuál de los 3? Dominancia completa, codominancia y dominancia intermedia. Mendel nunca en su vida conocía dominancia intermedia, porque siempre usaba rojos, blancos, rosados, eso nunca vio Mendel. ¿Les sabía por dominancia? Rojo con blanco, les hacían flores rojas con manchitas blancas, ¿eso por dominancia? Mendel solamente agarraba cerveza amarillo verde y les hacía o bien amarillo o bien verde. ¿Eso cómo se llama? Dominancia completa. Entonces cuando te ponen esa palabra dominancia completa, te están diciendo que se trata de un problema de mente. Eso ponen para marear al joven que no sabe la teoría. Ya tú esto sabes de memoria ya, pues, ¿verdad? El cruce de libre. ¿Te acuerdas las semillas? Sale amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso y verde rugoso. 4 rasgos físicos diferentes nada más. Entonces la respuesta ahí sería la relación 9 amarillo liso, 3 amarillo rugoso, 3 verdes lisos y 2 verdes rugosos. Ahí. A ver, relacionemos. Muy bien, ahí ya lo tienen la respuesta de uno de sus compañeros. La alternativa D. La alternativa D. 8. ¿Cómo se llaman los genes que ocultan el efecto de estrogeno? Eso tampoco está mal por ser su prospecto, pero pueden preguntar. Hay genes jóvenes que actúan en otros genes y los bloquean. Y a esos genes se llaman genes epistáticos. Genes epistáticos son aquellos genes que impiden que un gen se manifieste o se exprese. La respuesta sería la alternativa epistática. 9, a ver, alguien. Ya, muy bien, la C. ¿Y la D? Son iguales. Y la 10, nos preguntan si se cruzan conejitos, carneros, negro y blanco, ambos heterocigotes, y luego se vuelve a cruzar con el padre. La D, muy bien, un cuarto. Pero la 11 sí me gustaría que alguien salga a la cuchara de Florian. ¿Alguien sabe? Indique el número de tipos de gametos diferentes que producirá un individuo con el siguiente. ¿Cómo sería el número de gametos diferentes? 2 a la n. ¿Cuántos heteros hay aquí? 1, 2, 2 al cuadrado,
4. Entonces solamente hay una clave con 4. Pero si hubieran 2 con clave, entonces, ¿cómo se hallan las letras? Utilizan el método del árbol. ¿Y en qué consiste el método del árbol? Solamente no hay espacio a la pizarra. Pero voy a escribir sobre eso, ¿qué les parece? Que ahí ya no veo nada. A ver, miren. Tienes que fijarte en el genotipo cómo está. ¿Empieza con qué? Con A. Las A son las 2 mayúsculas, 2 minúsculas o 1 mayúscula y 1 minúscula. Ya, cuando son 2 mayúsculas, joven, solamente pones 1. El otro ya no pones. Y si hubiera sido A mayúscula minúscula, el A minúscula lo hubiera puesto debajo, aquí. Ahí. A mayúscula minúscula. Pero no hay. Ahora, ¿quién le sigue? B. ¿Cuántos hay? 1, 2. 2, 1 en mayúscula. Miren, este A se va a mezclar con el B grande y este A se va a mezclar con el B pequeño. Aquí tiene que poner A. Ahora, ¿quién le sigue? La C. ¿Cuántas Cs hay? 1. Este B se va a mezclar solamente con C grande. Y el otro B también se va a mezclar con C grande nada más. Los dos siempre tienen que trabajar. Después de C, ¿quién le sigue? ¿Cuántas Cs hay? 1 solo. Entonces este se mezcla con D pequeñito y este también con D pequeño. Luego viene, ¿cuántas C hay? A 2. Entonces este D se mezcla con E grande y E pequeño. Y el otro también E grande y E pequeño. ¿Y cómo saldrían los gametos? El primer gameto va a tener este. A, vienes por aquí, A mayúscula, B mayúscula, D mayúscula, D minúscula y E mayúscula. ¿Ves? El otro es lo mismo, pero con este A, con E minúscula, el último cambio. El otro que sería A mayúscula, B minúscula, D mayúscula, D minúscula y E mayúscula. Y el otro es lo mismo, pero con de abajo E minúscula. Y ahí estarían los 4. Entonces, en los cuyes, el pelo negro es dominante sobre el pelo blanco. Al cruzar cuyes blancos con cuyes negros, se obtienen 69 cuyes negros y 82 cuyes blancos. Así que los tipos tienen que tener los papás para que salgan 79 negros y 82 blancos. Esa es una pregunta interesante que los alumnos que son memoristas así con la cura que se resuelven. Miren, si ya nacido negro con blanco, ¿qué significa? ¿Cómo tiene que cruzar? ¿Quién es el dominante ahí? El negro, N mayúscula. Y N minúscula sería el blanco. N minúscula. Cuando yo cruzo, me tiene que nacer casi la mitad negro, la mitad blanco. ¿Y este señor cómo tiene que ser? Si fueran 2 N mayúsculas, todos van a nacer N mayúsculas negros. Entonces, este señor tiene que ser por lo menos N. Ahora el otro, ¿cómo será? Si pongo aquí N mayúscula, porque el otro tiene que ser N minúscula, ¿ya? Entonces saldría nada más un blanquito y 3 negros. O sea, ¿qué significa eso? Que los negros van a estar casi en el triple de los blancos. Y aquí, ¿cómo está la proporción? ¿Casi la mitad o no? Casi, no es la mitad exacta, pero casi la mitad. Entonces, para que salga casi la mitad, entonces este de acá tiene que ser en minúscula. Ahí te salen 2 negros y 4 blancos. 2, 50-50. Entonces, aquí tendría que ser los padres. Sobre todo, pero acá no es el mitad, pues es 82, el otro le gana por 4 con él. No, es un aproximado nada más. Estadística es genética. La respuesta sería la alternativa D. No hay otra manera para que te salga más o menos. 13. Si cruzamos la casa, si cruzamos plantas de flores moradas y obtenemos descendientes de flores blancas y también moradas, entonces podemos decir que moradas y blancas. No se sabe quién es el dominante y quién es el. Tú puedes asumir cualquiera ahí.
pero lo correcto es que te nazcan, dice, flores blancas y moradas. Pero tú has cruzado dos plantas moradas. Entonces, ¿cómo tienen que ser las moradas? ¿Homo o hetero? Claro, pues entonces M mayúscula con M minúscula y el otro M mayúscula con M minúscula para que por lo menos se salgan blancas y moradas. Si todos fueran mayúsculas o minúsculas no se podría salir. Algo por lo que pues en la gallina ya eso es según la ley de Mendel con dos rasgos. No sé si alguien ha traído la respuesta. Ahí. ¿Cuál? Dice por ahí. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál? Está muy mal. Ese problema es un problema sencillo, no es tan complicado de decir. Para que todos te lanzan los rojos y te está diciendo y el rojo, ¿qué cosa es? El rojo es recesivo, tiene que ser dos R minúsculas. ¿Cómo vas a poner ahí un R mayúscula ahí que te va a salir de otro color? Rojo es recesivo y todos te nacen rojos, dice. Entonces tiene que ser R minúscula. Ahí por descarte nada más, o vienes la alternativa B o la C. Y ahora el otro te dice que es uno con cresta y otro sin cresta. Entonces la respuesta tiene que ser la alternativa C. O sea, no ni siquiera necesito yo ya gastar el lápiz. ¿Quién? Cuando se cruzan cuyos negros heterocigotes entre sí, ¿qué fracción de la progenie negra resulta homocigote? Desarrolla. ¿Avión? Ya, algunos dicen, esto de acuerdo, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo, verdad? ¿No era? ¿No dicen por ahí? Qué raro.
ahora sí he confirmado que no es decepcionado por eso. Los zancuyes negros, es el colmo ya, pues. Hetero se está diciendo así. Escúchame. Ahora los hijos se van a nacer de esta manera, homocigote dominante, heterocigote y homocigote recesivo. Este es negro, este es negro, este es negro, este es blanco. Estos seres son negros. ¿Pero qué me pide? ¿Qué fracción de la progenie negra, o sea, qué fracción de los negros, cuántos negros son? 3. ¿Qué fracción de estos negros son homocigotes? Este es 1. ¿1 de cuánto? La 16. La D, muy bien. 1/16. ¿Cuál será la relación del resultado de acuerdo con la segunda ley de Mendel del siguiente cruce? Entonces tiene que hacer... A ver, ¿quién es el más veloz? Porque en el examen nos falta tiempo. Niña, por favor, ella está viendo nada más la respuesta que es. A ver, joven, no sé por qué. Tú me das cólera porque no sé qué hacer perdiendo el tiempo ahí desarrollando y gastando el lápiz y el tiempo cuando aquí te dice, si te están dando este genotipo que es diferente, tú sabes que los gametos tienen que ser así, el otro tiene que ser dominante recesivo, este recesivo dominante y el otro así. Pero en el otro ya no tienes por qué perder el tiempo porque los otros son así. Y de hecho que todos se van a salir, ¿qué combinación es esa? Ya no tienes que hacer los 4, ya, solamente te quedas con esto. Entonces aquí te sale nada más un heterocigote y un heterocigote, un híbrido. Y el otro te va a salir un heterocigote para el primero y un homocigote recesivo para el segundo. El otro te sale un homocigote para el primero y un híbrido para el segundo rato. Y el último te sale todo y homocigote recesivo. Entonces también me están pidiendo cuántos saldrían de acuerdo al cruce. Dime, los 4 son iguales, son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Este es la mayúscula, B mayúscula. Este tiene que la mayúscula, pero este es el minúscula. Aquí está el de minúscula y son realmente. O sea, físicamente los 4 como son, dije, diferentes. Entonces, como son 4 de estos, en los otros va a salir lo mismo. Entonces de estos van a haber 4, 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 4, 4, 4, 4. Y si no hubiera esta clave, también puede haber esta. ¿O no? También. Ten cuidado. A ver, la 18 se tiene que reivindicar. Ya está fallando demasiado.
demasiado tiempo, jóvenes, la verdad que está. Por ahí uno nada más hay un resto que va a ingresar este tiempo. Entonces, por favor, fíjate pues, si el albino es recesivo a minúscula, dice que le nace un hijo albino, entonces el niño tiene que esperar sus genes así. Entonces, uno de los padres le ha dado el pequeño y el otro pequeño le ha dado el otro padre. Ahora, sus padres son normales, para que sean normales tienen que ser así, y este también es normal así, o sea, los padres eran qué. ¿Y cuántos albinos salen de acá al ojo nada más? Uno de los cuatro, ¿verdad? Un cuarto. Ya. Entonces, cuando ellos quisieran tener otro hijo, porque su primer hijo les había albino, y le dicen a su papá, ya quiero embarazarte otra vez para que nos vean cómo van a ser nuestros 100 hijos, el 100 hijo va a tener la misma proporción, pues uno de cuánto. Después el tercero también uno de cuatro, o de cuatro, cualquier hijo va a tener la probabilidad un cuarto de ser albino. Entonces la respuesta sería la alternativa. Muy bien. Voy a editar nada más ya entonces las respuestas para que pueda decir esto bien. La 10, 15. La 20. La grupo sanguíneo. Hay 0 millones. La B. 2. E. Intercambio. 3. Ocurre un cambio. 4. La C, verdadero o falso, no verdadero. 5A. 6, C. 7A. 8A. ¿De manera? Ahí no. Próxima semana, vienes estudiando, por favor. Está muy mal, muy mal. Tema, evolución, como dicen en la vida. Evolución. Vamos a meter la